Estamos en el Museo Olavide. Estamos en el Instituto San Isidro de Madrid. En la calle Libreros número 6. En la sede central del Instituto Cervantes. Palacio de Cibeles. Alpargatería y Cordelería Casa Arnaz. Palacio Bermejillo. El Monasterio de la Encarnación Benita de San Plácido. Muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haber venido a visitarnos. Que quede constancia de lo que ha sido la labor que modestamente hemos podido hacer. Con nuestro vídeo número 100, damos por finalizada una temporada más en el canal de Antiguos Cafés de Madrid en YouTube. Menudo año. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Madrid. Este año nos hemos divertido de lo lindo y hemos aprendido nuevas cosas sobre los lugares, comercios e instituciones que nos han abierto sus puertas para descubrirnos las curiosidades e historias que tanto nos gustan. Calzados con unas bonitas alpargatas compradas en Madrid, nos fuimos a conocer una impresionante y olvidada colección de figuras de cera. Visitamos un instituto centenario, con su museo, y conocimos los pormenores de dos de los edificios madrileños más emblemáticos. Para descansar, hicimos parada en el par de cafés con más solera de la ciudad, y continuamos nuestro camino en compañía de algunas mujeres cuya vida e historia nunca se debe olvidar. La visita a un palacio, sede de una importantísima institución, y de un casi desconocido convento, remataron nuestro anual paseo por esta bella ciudad que tantas cosas tiene aún que contarnos. Como cada fin de temporada, queremos destacar aquí la cordialidad y la simpatía con la que nos recibieron en todos y cada uno de los lugares que visitamos, además de las facilidades y generosas explicaciones de quienes nos han ayudado a poder difundir la historia de nuestro Madrid. Como ya es habitual, os dejamos con todas aquellas historias que, por falta de tiempo, no entraron en los vídeos originales, pero que guardan grandes curiosidades. En el Instituto Cervantes descubrimos el diseño original de Antonio Palacios. Aquí tenemos un grabado firmado por Palacios y Joaquín Otamendi que muestra cómo era el edificio original. Como veis, era un cubo de la calle Alcalá, calle Barquillo, y llegaba hasta aquí. Este era el patio de operaciones y aquí arriba estaba la cúpula. Pero esta es una imagen del diseño original, que luego hubo cambios. Aquí no aparecen las cariátides, por ejemplo, hay elementos que estaban y que ya no están, y que, bueno, muchos arquitectos dicen que realmente el resultado fue mejor que el que tenían en algunos planos, porque en algunos planos se ve figuras demasiado barrocas quizás, pero bueno, nos da una idea muy clara de cómo era el edificio original. En el Palacio de Cibeles descubrimos las ornamentaciones más escondidas. Estas escaleras eran las de acceso de los trabajadores. Por el arco central, bajo la rubia, accedía el público al gran hall central. Por estas dos escaleras de los torreones laterales accedían los trabajadores. Como se ve, Antonio Palacios cuidaba mucho también los espacios para los trabajadores. Era muy importante la iluminación natural y en este caso estaban ornamentados con azulejos de reflejo metálico de la casa sevillana Ramos Rejano. El tema del uso de la cerámica en el palacio es bastante curioso porque Antonio Palacios era muy partidario del uso de la cerámica en su arquitectura, como por ejemplo en el hospital de Maudes, en la calle de Maudes, en Chamberí. Aquí, sin embargo, en la fachada se puede ver cómo hay una serie de escudos planos mudos que parece ser que deberían haber estado recubiertos por azulejos también para dar color a la fachada, pero que finalmente se quedaron sin ornamentación alguna. El palacio conserva prácticamente casi toda la ornamentación original. En el interior, todas las vidrieras, que desde luego
parece que podrían ser de la casa Montmajoly, aunque no están firmadas ninguna. Esa casa de vidrieras que construía prácticamente, fabricaba pues, todas las vidrieras de esa época, siempre firmaba sus obras. En este caso pues no se ha encontrado ninguna firma, pero son muy parecidas a las que ellos hacían. Está todo lo que es la decoración policromada, en este caso de todos los techos de la sala del hall central, en el que se reproducen los escudos de todas las provincias españolas, esas provincias con las que el palacio se comunicaba. Y luego está fundamentalmente lo que es la decoración escultórica de la fachada, obra de Ángel García, el escultor que sería uno de los más estrechos colaboradores de Antonio Palacios. Nos quedamos asombrados con el retablo de San Plácido. El retablo principal, que está hecho a la medida de ese hueco del que tiene el presbiterio, contiene, es el motivo central de la iglesia, un inmenso cuadro de 7,5 metros pintado por Claudio Coello. Esta es la gran obra que con 24 años hace Claudio Coello. Este es un cuadro netamente de influencia italiana, empezando por el tamaño. Nunca se ha pintado un cuadro de este tamaño en España hasta ese momento. Están de moda en Italia, los cuadros de dimensiones gigantes. Luego vemos ahí los coloridos típicos de la escuela veneciana. Domina Claudio Coello los colores, es un maestro. Vean ahí el manto de Isaías, el manto rojo de Isaías. Vean todos esos distintos tonos de azules. Y conocimos a un curioso personaje del Museo del Instituto San Isidro. Aquí tenemos una sorpresa para quienes llegan a la final de la visita al museo, un esqueleto completo de un ser humano. Bueno, yo creo que puede haber partes de varios, porque el tamaño de los radios no coincide, pero pues es un esqueleto que ha formado parte de la vida del centro. Estaba en el gabinete de biología y los chavales pues acostumbraban a veces a jugar con él. Él es de huesos humanos reales, menos las manos que se las hice yo. Muchas gracias a todos los que nos seguís, tanto en el canal de YouTube como en el blog, por vuestros encantadores e interesantes comentarios, vuestros likes y suscripciones. Con ellos hacéis que nuestro trabajo llegue a todas partes y que la historia de Madrid sea algo que todos quieran conocer. La 8ª temporada de nuestro canal termina aquí, pero hay muchísimas cosas que aún quedan por contar sobre esta maravillosa ciudad. Por ello, ya llega la 9ª temporada de Antiguos Cafés de Madrid. Os esperamos invitándoos a degustar un magnífico café mientras os divertís con las simpáticas tomas falsas de nuestras grabaciones. Un café para todos. Un momento. Además, ahora empieza esto a sonar. Se me ha ido, espérate, te damos silencio. Oye, voy a coger agua. Porque es que si no... Cultura de las... A ver, voy a empezar otra vez. Donde, o sea, joder. Es que... Perdón, creo que me he equivocado, lo he dicho al revés. Yo soy coordinador y restaurador junto a mi compañera Maya y mal, ¿no? Y al fondo de la escalera se encuentra la vidriera, una de las vidrieras que nos muestra